Servio Tulio, y del caso ese es el Maduro, tema. ¿de dónde tú estás? ¿De lo que dicen que se respeta el derecho internacional y ven como una injerencia de los Estados Unidos, o que se capturó un delincuente que No, acabó yo lo con que Venezuela? pasa es que el derecho internacional es de doble contenido. Claro. Se habla de la soberanía, de la no intervención, de las normas del ordenamiento internacional, porque son conceptos que se diseñaron para proteger a los pueblos, no a los gobiernos. Claro, Tú no puedes, en los nombre de derechos la humanos, soberanía, someter a un pueblo a la miseria. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, abogado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bienvenido, Servio Tulio, gracias por aceptar la invitación comenzando la semana. Gracias a ustedes, jóvenes. Buenos días. Siempre, días como estos, siempre ustedes me invitan, sobre todo luego del Poder Judicial, del Día del Poder Judicial. Me uno a las condolencias de la familia Villanueva. Sí. Yo soy uno también de los amigos de esa familia. Recuerdo a don Fernando y a doña Sonia con mucho cariño, y a sus hijos sobre todo, con quienes me unen una profunda amistad. Esa es la verdad. Bueno, yo convoqué a Servio Tulio por un informe muy extenso y muy sopesado que hicieron ustedes haciendo una evaluación institucional, justicia, normativas, claro, transparencia, institucionalidad. Y me gustaría comenzar con el Ministerio Público. Es decir, hemos avanzado en el Ministerio Público. Claro que sí, claro que sí. Claro que hemos avanzado. Yo te diría que hemos avanzado de manera sustancial, en sentido general. Te lo digo porque yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Y hoy los niveles de formación de los magistrados que hoy tenemos, evidentemente de que cada vez es mejor. ¿Y eso de qué nos va a ayudar, Servio Tulio? Bueno, lo que nos va a ayudar en que nuestros magistrados se han venido especializando en áreas específicas. Y por eso es que ustedes ven que el año pasado, desde la Procuraduría, se fueron deslindando sobre todo las procuradurías especializadas, direcciones, es decir, tenemos ya procuraduría en materia de lavado de activos, narcotráfico, crimen transnacional, violencia contra la mujer. Es decir, en la medida en que tú vas deslindando cada uno de lo que son los campos del Ministerio Público, evidentemente de que tú vas mejorando la calidad de lo que el Ministerio Público le pueda presentar a un tribunal, y evidentemente de que eso es positivo. También positivo fue, por ejemplo, en el área del Ministerio Público, la presentación del plan 2025-2029, en donde el Ministerio Público por primera vez desarrolla un programa en donde se comienzan a ver funciones muy específicas. ¿Cuál es la gran, por ejemplo, expectativa del Ministerio Público ahora? A la que está obligado a ser mejor que antes, es que al Ministerio Público, con la creación del Ministerio de Justicia, se le quitaron una serie de atribuciones que no se correspondían con lo que es la naturaleza de una institución como la que debe de ser las funciones de los fiscales. Y eso va a contribuir sustancialmente, vuelvo y te reitero, a seguir mejorando esa institución. Servio Tulio, ¿cuáles son las expectativas? Vamos a seguir luego con el informe, que Ramón tuvo la oportunidad de verlo. Yo, por más que lo busqué, no lo encontré. Pero las expectativas que tiene Finjus en torno a la creación de un Ministerio de Justicia. Porque la percepción que se tiene es que aquí no hay justicia. Y aquí los abogados formados y con títulos y que son brillantes amedrentan a esos jueces que vienen de carrera, a veces de extracción muy humilde, y lo avasallan y no tienen la sentencia, o los juicios no llegan a donde debían llegar. Y la gente tiene la percepción también de que aquí nada más hay justicia para los pobres. Eso sí, le aplican todo el peso de la ley, pero los que son de cuello blanco, o más y de ahí un poquito más de pobre, ya no, ahí no hay justicia. Es decir, la expectativa, y si eso puede... Esa es una percepción válida, o sea, la ciudadanía, ese es el reclamo que hace.
Y yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en esa dirección. Ahora, muchas veces la sociedad se enfoca única y exclusivamente en los casos que desde el punto de vista mediático se conocen en los medios de comunicación. Pero eso no es solamente la justicia. O sea, la justicia tiene una serie de campos que no se limitan única y exclusivamente a los casos de corrupción, bueno, que es en lo que la sociedad dominicana se fija. O sea, hay otros campos. O sea, tú no me puedes decir a mí, por ejemplo, vámonos al Poder Judicial. Ha disminuido la mora, como dijo el presidente. Sí, claro que sí, pero eso se refleja más a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Y eso se debió a la aprobación de una nueva ley de casación, en donde real y efectivamente se dinamizó los recursos de casación que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Y prácticamente cero la mora en la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasa? Se han creado una serie de herramientas a nivel ya de los tribunales de primera instancia y de Corte de Apelación que están contribuyendo a disminuir esa mora. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver con una serie de herramientas que conectan esos tribunales, nada con la propia Suprema Corte de Justicia, en donde de manera permanente la Suprema Corte de Justicia va evaluando cuál es el desempeño de cada uno de esos tribunales. Y eso, evidentemente, de que es positivo. Obviamente, hay un rezago, hay una queja. Ahora, la perspectiva es de que, evidentemente, se están creando herramientas que van a contribuir a dinamizar no solamente el Poder Judicial, sino al sistema como tal. Muchas veces la gente cree que la justicia se limita al gobierno de los jueces. Y ahí intervienen muchos componentes. La defensa pública, los mismos abogados, el Ministerio Público. En fin, son muchas cosas que tú tienes que evaluar y por eso es que tú ves que ese informe tiene una visión holística. Es decir, comienza inclusive desde la policía. Sigue con la labor de la defensa pública, que sigue siendo la estrella del sistema. Es decir, tú te encuentras con una defensa pública que asume casi el 80% de los casos penales que se le someten, porque esa es parte del problema también. El 80% de los casos penales que se le someten al sistema de justicia lo asumen menos de 300 defensores. Es decir, la defensa pública, que tiene 640 miembros, entre los cuales hay trabajadores sociales, en fin, 640, está asumiendo el 80% de los casos que se le someten al sistema penal. Es decir, son muchas cosas que uno tiene que ver aquí. Que por ejemplo, en diciembre, tú estabas presente y claro yo que también, sí. Se quejaba el director de la Defensa Pública de que cantidad de casos, o la mayoría que se pueden resolver en base a un arreglo, en base a una negociación, todos van a parar al sistema, y eso tiene sobrecargado a los jueces y al Ministerio Público. Entonces vamos a ver cuál es la situación, y eso va en la dirección de lo que tú planteas. Es que aquí todo se judicializa. En todos los países del mundo llegan a la justicia ya, a los fines de que se conozca en un juicio, un caso, menos del 20% de los casos que se le someten. Aquí llega el 90%. ¿Y quién es el responsable de eso? El sistema. Ah, bueno, entonces el sistema, porque mira... Entonces ¿qué ha pasado? Como el sistema se ha dado cuenta, finalmente, ya se dieron cuenta. Finalmente se dieron cuenta. Por eso es que tú ves que la defensa pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, desde el año pasado, han creado una mesa a los fines de evaluar qué casos se pueden llegar a arreglos y cuáles no. Bueno, ojalá eso es positivo. Que aceleren, porque mira, tú dices que lo que más la gente se fija en los casos de corrupción, y eso es lo que más debe fijarse, porque es con el dinero del público, claro, con el dinero de la población. Claro. Pero también los propios ex procuradores, y también qué bueno que tú mencionas la Defensoría Pública, han denunciado que con lo que hay, con una mejor gestión, pudiéramos tener una mejor administración de justicia, cárceles más descongestionadas, porque la cantidad de presos preventivos que a veces están ahí, muchachos, por cualquier delito menor,
con fianza de 2.500 hasta 20.000 pesos y todavía No, están pero presos. todavía es más complicado. Y también el hecho de que la justicia es selectiva en cuanto a permisos. Si tú eres rico, te dan permiso de salud. Si tú eres pobre, muérete ahí. Entonces, hay muchas cosas Claro que sí, cambiar. pero yo también otra cosa, porque va en la dirección de lo que tú estás planteando. O sea, la prisión preventiva, que para mí ha sido el gran fracaso del sistema penal, para mí, en lo personal. Para mí. Sucede que muchas veces se le acusa al Ministerio Público de que como medida de coerción solicita la prisión preventiva. Porque esa es la naturaleza del Ministerio Público. Claro. Los culpables son los jueces que la conceden. Esos son los culpables. No es el Ministerio Público que la solicita. Pero depende del caso, Servio Tulio. Porque para el Ministerio Público no existe presunción de inocencia. ¿Quién es el tercero imparcial? El juez. Para el Ministerio Público nunca va a haber presunción de inocencia, porque a fin de cuentas es el que está presentando una acusación. Él nunca desde el principio presume que el imputado es inocente. O sea, vamos a ir desmontando todas estas relatos que se han construido. Es que no es así. Entonces, yo te decía que desde el año pasado o antepasado ya comienza a haber una armonía entre los actores del sistema a los fines de ver cómo nosotros podemos descongestionar y crear la cultura de que no todo tiene que llegar a un juicio de fondo. Eso no tiene sentido. Y ahí viene eso ha traído como consecuencia el tema del amor. ¿Y cómo uno sabe que debe llevar, para los ignorantes como yo, en el término en derecho, que un caso debe llegar a juicio de fondo y otro no? No, dependiendo de la gravedad. Porque hay casos que de por sí, de entrada, se sabe que hay un hecho, que hay una persona que real y efectivamente, dado lo que él cometió, evidentemente de que se le impone que se le conozca un juicio. Hay casos que son así. Por ejemplo, los casos de corrupción. Por ejemplo, ¿cuál es la queja? No es que se lleguen a acuerdo, la queja es la modalidad de acuerdo que nosotros estamos implementando para los casos de corrupción. En donde el que comete un delito de corrupción, un crimen de corrupción, devuelve el dinero, delata a los otros y los mandan para su casa. En los Estados Unidos no es así, No, y en la mayoría de los países. Una parte es la parte que se Tú llama devuelves el penal y la dinero, otra delata a es los civil, otros y te tocaban 10 años, y te quedan cumple 5. 5. Entonces, eso es lo que está reclamando la sociedad en los casos de corrupción. Pero lo que te quiero decir es que por lo menos ya llegamos y estamos creando esa cultura que va a contribuir a eso. Ahora, tú hablabas de la prisión preventiva y del sistema penitenciario, que eso ha sido un desastre en este país. Bueno, ya se comienza a ver la luz. ¿Cuál luz? Bueno, ya comenzamos a ver de que, por ejemplo, ya el Estado se dio cuenta que la Victoria, eso era un acto de crueldad. Ya finalmente se dieron cuenta. Duramos 60 años con esa situación. Bueno, ya llegamos a la conclusión de que eso hay que cerrarlo y que hay que abrir nuevos recintos, no cárceles penitenciarios. Otra cosa que ya nos dimos cuenta es de que en las cárceles que siguen controladas por militares y policías deben de pasar al nuevo modelo penitenciario. Ya nos dimos cuenta y se está trabajando en eso. Ahí está Roberto Santana, que creo que ustedes lo entrevistaron, que está haciendo un trabajo y que tiene la visión correcta. Otra cosa que nos dimos cuenta de que cómo era posible que el sistema penitenciario estuviera bajo el amparo de la Procuraduría General de la República. Es decir, yo te meto preso y soy el que termino entonces administrando tu condena. Yo quiero que ustedes me digan a mí si tiene lógica que el Ministerio Público, tenía lógica que el Ministerio Público estuviera administrando los recintos penitenciarios. ¿Tú sabes qué porcentaje del presupuesto le llevaba la administración de los recintos penitenciarios al Ministerio Público? Más del 60% del presupuesto. Pero no solamente eso. Pero ¿y se lo van a dejar o se lo van a quitar, Servio Tulio? Porque No, no. hablábamos la semana pasada y Ramón dijo, no, le van a quitar lo que antes era No, para otra pero cosa. en la asignación del presupuesto que le hicieron al Ministerio Público, evidentemente de que habiéndole quitado responsabilidades, lo que se le asignó, evidentemente de que proporcionalmente es mayor que lo que tenía. Esa es la realidad. Okay. Por eso que tú ves que no ha habido queja
por parte del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Porque del Poder Judicial le han venido sistemáticamente aumentando. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema del presupuesto y los actores del sistema de justicia. Para que no nos pase lo que pasó con el sistema educativo, que le dimos el 4% a un ministerio que no tenía la capacidad para gastar ese dinero. Entonces, todo esto también es un proceso, para que no termine ese dinero dilapidándose. Obviamente, esos actores necesitan más recursos, sí, pero hay que ir creando las condiciones y la dinámica. Si tú me dices, el 2025, ¿cómo tú lo evalúas? Honestamente hablando, yo te diría que positivo para el sistema de justicia. Honestamente hablando te lo digo. No me digas. Sí, señor. ¿Y ¿Por qué? cómo así, Primero señor se Tulio? crea el Ministerio de Justicia. Segundo, se comienzan a presentar, por ejemplo, el plan 2034 del Poder Judicial. Eso hay que verlo. Que se comenzó a implementar. Pero, el haber señor Tulio, inaugurado. el problema de nosotros no es planes. No, pero Y espérate. que estudio y que vamos a hacer esto, lo otro. El problema tema de es cómo nosotros, lo que se hace. el problema de nosotros ha sido los estudios. Lo que le ha faltado al sistema es que no habían planes, que es cosa diferente. Porque los planes son programas que tú implementas para desarrollarlos. Por lo menos ya se desarrollaron los programas. Por ejemplo, la inauguración del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, en donde la justicia se desarrollaba en furgones. En donde por primera vez tú te encuentras que en un edificio está Defensa Pública, Ministerio Público y Poder Judicial. En donde se han desarrollado una serie de proyectos. Evidentemente de que eso va a tener un impacto positivo. Evidentemente de que sí. ¿Tú sabes cuántas personas van a hacer uso de ese Palacio de Justicia? 2.9 millones de personas. Entonces, por eso es que nosotros en FIMO tenemos una visión positiva ahora. Servio Tulio, tú has sido un actor importante en el tema de la Policía Nacional, pero en el informe ustedes mismos reconocen que hubo 378... No, 187. 187 muertos por intercambio de disparos. Esa ha sido la detonante. Es decir, la reforma no ha llegado ahí. No hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí porque acuérdate que todavía hay que seguir desmontando culturas y prácticas. Acuérdate que solamente nuevo, digamos así, en el marco de lo que es la nueva visión de la policía, son unos 4.000, casi 5.000 nuevos policías a nivel de raza, en fin. O sea, la reforma es un proceso a mediano y largo plazo. Ahora, es un proceso que va caminando. Hoy inclusive salió un artículo en el Listín Diario. 8.000 y pico de millones de pesos. Claro, porque esa es una reforma que va a costar. ¿Por qué? Porque ahí no había nada. O sea, ahí no había nada. Cuando te digo que no había nada, es que no había nada. Yo no sé cómo esa institución, no sé cómo el Estado permitió que esa institución llegara a donde llegó. O sea, esas son de las instituciones que el Estado descuidó. Ahí no había nada, Ramón. Absolutamente nada. Ahí no habían proyectos, ahí no habían programas. Ahí las armas no estaban registradas. La mayoría de los recintos penitenciarios no tenían baños para damas. Una locura era eso. No había una doctrina. Los policías se formaban entre 30 y 60 días. Nunca dispararon el arma en los procesos de entrenamiento. O sea, va a costar esto. Va a costar. Vamos a una breve pausa. Nos quedan todavía muchos temas con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Obviamente, Servio Tulio, en la pausa y institucionalidad, ya hablamos un poco de la justicia, conjunto de normas, reglas, estructuras y creencias que organizan y regulan las interacciones sociales, económicas y políticas de una sociedad, incluyendo el funcionamiento del Estado, como la división de poderes, las organizaciones fundamentales,
Dice que es crucial para generar confianza, reducir incertidumbre y promover el desarrollo, asegurar las reglas de juego que se apliquen de forma efectiva y justa para el bien público. Qué poesía más bonita esa y qué reto tan grande para los países, la República Dominicana incluida. Un gran reto. Y cuando hablamos de que han habido avances y uno ve casos Senasa, uno ve, por ejemplo, hoy caso Yexet, uno ve como hay abogados que como que no sé si se convierten en como el abogado del diablo, como aquella película, o qué es lo que está pasando con la sociedad, y a veces te dicen, bueno, sé muy benévolo con los informes que se hacen y no queremos ver la realidad que no es tan buena como pintan los informes, o qué es lo que está pasando. Y tú hablabas en la pausa de órganos de controles. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la CISARIL? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas? Yo lo dije en el inicio del programa. ¿Dónde estaban? Porque, oye, es que aquí hay uno que administra y otro que controla al administrador. Una de las instituciones a la cual nosotros le prestamos mayor atención, o le hemos venido prestando mayor atención, sobre todo porque en lo personal, trabajé en la ley cuando era consultor jurídico del Senado y trabajé en las observaciones que hizo el presidente de la República, la ley de la Cámara de Cuentas, es la Fundación. Y hemos dicho hasta la saciedad la relevancia de esa institución, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Entonces, uno a veces las cosas no la entiende, porque que hay uno que administra y otro que controla al administrador. Por ejemplo, el caso del Yexet, que yo no me gusta hablar de eso por una cuestión que ustedes saben, o sea, eso me... No puedo, todavía no tengo la capacidad emocional como para poder expresarme con claridad sobre ese caso. Pero ¿dónde estaban los órganos de control que no supervisaron esa edificación? O sea, todo aquí son los benditos órganos de controles. O sea, el caso de Senasa, que para mí fue un genocidio, literalmente hablando, lo digo con honestidad, evidentemente de que esas son de las cosas, ¿te entiendes? Entonces, y son de las cosas también que desencantan, porque uno creía que había cosas como que se habían superado en este país, honestamente hablando. Entonces, cuando uno ve, o tú lees la acusación, que uno quisiera como que eso, como que no sea verdad lo que están diciendo ahí, no quisiera. Evidentemente, o sea, yo soy hermano de un médico y sé cuál es la situación real del sistema de salud, en donde confluye la miseria y el dolor en este país. O sea, con eso fue que se atentó. Entonces, ¿pero dónde estaban los órganos de control? Servio Tulio, y del caso ese Maduro, es el tema. ¿De dónde tú estás? ¿De lo que dicen que se respeta el derecho internacional y ven como una injerencia de los Estados Unidos, o que se capturó un delincuente que acabó con Venezuela? Lo que pasa es que el derecho internacional es de doble contenido. Claro. Vamos a estar claros. De triplo, de cuádruple contenido. No, doble contenido. Es bastante amplio. Doble contenido. Sus atribuciones. Se habla de la soberanía, de la no intervención, de las normas del ordenamiento internacional, porque son conceptos que se diseñaron para proteger a los pueblos, no a los gobiernos. Entonces vamos a ver el otro contenido. Claro, tú no puedes, en nombre de la soberanía, someter a un pueblo a la miseria, en donde no había un poder judicial independiente. No. Ni libertad de expresión, ni derechos humanos. La soberanía es un instrumento al servicio de la sociedad. Cuando la soberanía, cuando un gobierno no tiene legitimidad, entonces esa es otra parte que hay que ver. Yo no estoy justificando lo que pasó. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando hablamos de soberanía, del orden
o del ordenamiento del derecho y la autodeterminación de los pueblos. Ya eso no existe en el mundo La actual. autodeterminación de los pueblos, no de los gobiernos. Entonces, vamos a ver también la otra cara del ordenamiento jurídico internacional, porque es que hay otra cara. Claro. Entonces, como tú entenderás, ya tú debes de saber Y de qué lado entonces, estoy yo. Claro, Sergio Tulio, señor Tulio. y el papel que ha jugado el gobierno dominicano en todo este proceso. Brillante, desde un principio. A nosotros nos echaron de ese país. A nosotros 7 diplomáticos. Hubo que sacarlo en un avión de emergencia. Vamos también nosotros a ponernos en nuestro puesto. Sí. Vamos nosotros, que desde un principio, lo que no hicieron muchos de los que están ahora hablando tontería, desde un principio este gobierno no reconoció esa locura. O sea, ahí se robaron unas elecciones. Vamos a estar claros. Entonces, ¿de qué legitimidad tú me estás hablando? Y vuelvo y te reitero, yo no estoy justificando, yo no quiero, porque eso es, ahí hay un debate jurídico, pero es que tú tienes que ver también la otra cara. O sea, ¿cómo tú le puedes pedir a los venezolanos? Porque yo he oído personas decir que no, que era a ellos que le correspondía tumbar a ese régimen. Oh, con 8 millones de tigres, digámoslo así, armados, que tienen esa gente en la calle, andando en motores. Vamos a analizar esto y poner el cadáver sobre la mesa, sin pasiones. Y vuelvo y te digo, yo no justifico lo que pasó. Yo no estoy, ese no es el debate. Yo estoy hablando de lo que todavía sigue pasando ahí. Que no había presos políticos. ¿Y soltaron cuánto fue la semana pasada? Una docena, Una docena. poquito a poco. No, pero hay muchísimos más presos políticos. Sí, ya. pero de que ustedes no han visto la rueda de prensa que da Diosdado Cabello. con un barrote, es un bate que él tiene en el escritorio. Una cosa vergonzosa, en honor a la verdad. O sea, fíjense en los niveles de educación que tienen los que están dirigiendo ese país. Que dicho sea de paso, tú hablabas de que es el país que tiene la mayor reserva petrolera, eso es verdad, pero es el país que tiene la mayor reserva de oro del mundo. Que dicho sea de paso, ya Suiza declaró la semana pasada que este gallo que se llevaron, Sí. se llevó a Suiza nada más y nada menos que 113 toneladas de oro. ¿Qué te parece? Eso alguien muy curioso empezó a multiplicar por la onza Troy y eso da como 16 mil millones de dólares. No. a los precios de hoy. Tú estás entendiendo qué es lo que está pasando. Y vuelvo y te digo, yo no estoy justificando, evidentemente que yo no puedo justificar eso. Por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Pero vamos a hablar claro. Tú tienes que ver el derecho internacional, las dos caras. O sea, cuando tú hablas de soberanía, la soberanía tiene... Digo, si eso es lo que estamos alegando, ¿verdad? Si eso es lo que estamos... Tenme cuidado con la soberanía. Tenme cuidado. No hay soberanía en el mundo Servio actual. Tulio, como es que siempre. la soberanía es muy complicada. Claro. Eso lo describe muy bien Rosario Espinal en sus artículos. Servio Tulio, como siempre agradecido de todos los temas que tratamos Oye, lo que faltaba. y lo que faltaron. Faltaron, pero eso da motivo a que haya otra Lo que invitación. tratamos fueron más que suficientes. Yo quería hablar sobre el tema de la policía en el sentido de que ya le entregamos al Senado Tenemos unos minutos. Dilo. Ya le entregamos al Senado, viene la tercera parte, que es la reforma estructural de la institución. Sí, hubo la reforma de la ley orgánica. Ya la entregamos. Esa es la reforma esa es la estructural. Esa es la que real y efectivamente es el diseño institucional de la policía. Ya asuntos internos se saca de la policía, va a estar en el Ministerio de Interior, el IPE también. Es una policía dirigida al patrullaje.
Porque ¿tú sabes cuánto era el porcentaje de patrullaje que tenía la policía? El 7%, el 93% haciendo labores administrativas. Por eso que tú veías la calle, tú nunca viste un policía No. haciendo labores de oficina, instituciones públicas, asignado al sector privado. Fíjate que no digo al sector empresarial. A los empresarios no les gustan los policías. Pero se benefician pero de ellos. al sector privado le gusta. Claro. Tú sabes que aquí hay más ricos que empresarios. Porque con todo lo que eso implica. Todas esas cosas con sus consecuencias. Pero vuelvo y te reitero, en sentido general yo creo que vamos por buen camino. Yo oía al presidente del Colegio de Abogados con una serie de reclamos que también vale la pena oírlo, claro. Todavía siguen habiendo deficiencias en los tribunales, claro que sí, pero de que se han venido creando las condiciones para que tengamos un sistema de justicia que funcione, oye, eso no lo podemos negar. ¿Se le están haciendo pruebas psiquiátricas y psicológicas a los que postulan para ingresar a la policía, Servio Tulio? Sí, ya sí. Como también se le están Y a haciendo... los que están también, que hay gente ahí que, no sé. Sí, aquí lo que está faltando, yo creo que lo que nosotros tenemos que enfocar también es esas pruebas. Parte del problema que nosotros tenemos con el tema de la corrupción también es el tema de las... tú sabes que aquí mucha gente que llega al Estado nunca declara sus impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y por eso es que tú ves que cuando se presenta el momento de ellos hacer su declaración jurada, ahí se presentan los problemas. Yo creo que los partidos políticos también, que debemos de enfocarnos en eso, porque lo que pasó en Venezuela fue porque el sistema de partidos se desprestigió de una forma tal que vino, imagínate tú, ¿quién terminó gobernando ese país? Un coronel, ese tipo de cosas. Es conductor de autobús. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar que pase aquí. Y por eso nosotros desde la Fundación estamos trabajando desde dentro. O sea, y estamos tratando de ver y sobre la base de propuestas, no protestas, sino propuestas concretas. Y cada vez que hacemos un diagnóstico presentamos lo que nosotros entendemos que puede contribuir a que la institución mejore. Por ejemplo, aquí se quiere fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Hay que pensarlo mejor. Eso hay que pensarlo mejor. Lo de economía y hacienda sí está bien. No, claro que sí. Pero esas son cosas muy diferentes. Mi papá fue ministro de Educación y rector 3 veces de la UAS. Tengo 2 hermanos que han sido rectores de la universidad. Nosotros somos docentes en universidad. Y yo fui profesor de escuela. Son cosas diferentes. Ojalá y que no metan al presidente, cuyo hermano es rector de una universidad. Ojalá y que no metan al presidente en ese lío que lo quieren meter. Ojalá y que no lo metan en eso. Ojalá. Servio Tulio, gracias de nuevo. Que adiós, Ramón. Dicen allá Nos arriba. despedimos de aquí, señores. Gracias por la atención.